Hola, mi nombre es Isaac Miguel Barrón Portillo y bienvenido a mi evidencia donde pondré bajo la lupa a la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, extendiéndose aproximadamente desde 1955 hasta 1975, se destaca como uno de los conflictos más transformadores y polémicos del siglo XX. Este enfrentamiento no solo implicó una lucha intensa y prolongada en el sudeste asiático, especialmente entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, sino también involucró una considerable intervención militar de Estados Unidos. La guerra desencadenó cambios significativos en las dinámicas geopolíticas y globales, afectando las relaciones internacionales, la política de la Guerra Fría y llevando a la reevaluación general de las políticas de intervención militar. Más allá de su impacto militar y político, la Guerra de Vietnam marcó un cambio significativo en la conciencia global en varios puntos cruciales, lo cual me llevó a plantear la siguiente pregunta: ¿de qué manera la Guerra de Vietnam marcó un punto de inflexión en la conciencia global sobre los derechos humanos, redefinió los roles de género en los conflictos armados y demostró la eficacia de los movimientos sociales, específicamente el de Students for a Democratic Society, en la opinión política y pública? Comencemos tratando los derechos humanos en la Guerra de Vietnam. Uno de los ejemplos más atroces es la masacre de My Lai. Los hechos ocurrieron el 16 de marzo de 1968, cuando un pelotón de soldados estadounidenses del segundo batallón, al mando del teniente William Calley, llegó al pueblo de My Lai en la provincia de Quang Nhai. Los soldados, creyendo que el pueblo estaba ocupado por el Viet Cong, mataron a todos los habitantes que encontraron, incluidos mujeres, niños y ancianos. El teniente Calley fue juzgado y condenado a cadena perpetua por la masacre, pero su sentencia fue conmutada por el presidente Richard Nixon. Otros soldados que participaron en la masacre también fueron juzgados y condenados, pero recibieron penas relativamente leves. De igual manera, las armas químicas dejaron un legado de enfermedades, malformaciones congénitas y destrucción ecológica que perduran hasta el día de hoy. Las repercusiones de estas violaciones de derechos humanos se sintieron no solo en Vietnam, sino a nivel mundial, desencadenando un debate acalorado sobre la conducta en la guerra y llevando a la reevaluación de las leyes y normativas internacionales sobre los conflictos armados. Abordemos otra perspectiva: la perspectiva de género y las mujeres en la guerra. A continuación se presentan algunos datos duros sobre la violencia sexual ejercida contra mujeres durante la Guerra de Vietnam. Un estudio realizado en 1993 por la Universidad de Brown estimó que entre 200.000 y 500.000 mujeres vietnamitas fueron violadas por soldados estadounidenses durante la guerra. Una investigación realizada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1975 concluyó que la violencia sexual contra las mujeres vietnamitas fue una práctica generalizada y sistemática. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicado en 1996, reconoció que la violencia sexual contra las mujeres vietnamitas fue un problema muy grave durante la guerra. En los últimos años se ha producido un aumento de concientización sobre la violencia sexual contra las mujeres durante dicho conflicto. En 2019, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que reconoce la violencia sexual contra las mujeres vietnamitas como un crimen de guerra. Para 2020, el gobierno de Vietnam creó una comisión nacional para investigar la violencia sexual durante la Guerra de Vietnam. Estas iniciativas son solo un paso importante para reconocer y abordar la violencia sexual contra las mujeres durante la Guerra de Vietnam, pero la lucha debe continuar y darle seguimiento a todas estas situaciones para evitar que vuelvan a repetirse. Por último, abordaremos los movimientos sociales, principalmente el papel del SDS. Students for a Democratic Society jugó un papel monumental en la confrontación de la respuesta pública a la guerra de Vietnam en los Estados Unidos, a través de una serie de manifestaciones, actos de desobediencia civil y campañas de concientización. El SDS catalizó un movimiento nacional contra la guerra. Su enfoque no solo se limitó a la oposición al conflicto, sino que también cuestionó las estructuras de poder y la política exterior estadounidense en su conjunto. Este movimiento social juvenil se convirtió en un símbolo del desencanto y la resistencia de una generación que se sentía traicionada por un gobierno que perpetuaba un conflicto visto como inmoral y sin sentido. La influencia del SDS se extendió más allá de fronteras de Estados Unidos, inspirando movimientos similares en todo el mundo y contribuyendo a un cambio global en la percepción de la guerra. Además, el activismo del SDS llevó a una mayor participación política de los jóvenes y sentó las bases para futuros movimientos sociales que abogaran por la paz, la justicia social y el cambio político. Para terminar, quiero exhortarte a ti a mantenerte informado y siempre ser crítico y consciente de las situaciones actuales y pasadas que ha vivido la sociedad. Esto nos permitirá ser personas más críticas, conscientes y menos susceptibles a engaños, permitiendo así un mejor desarrollo de la sociedad y fomentando un ambiente seguro y sano para todas las personas. Gracias.